En este tutorial vamos a dibujar esta pieza de tangencias. Está sacada de las láminas.es. Como siempre en dibujo técnico te aconsejo seguir un método y para dibujar tangencias evidentemente también. No empezaremos por cualquier sitio. Para realizar una pieza de tangencias yo te aconsejo que empieces por su estructura, por su esqueleto, por la parte más básica. En este caso dibujaremos primero los ejes de simetría. Estos dos que te marco en color amarillo. Aquí tenemos el esqueleto, la base, la parte principal de la figura. Observa que aquí a la izquierda tenemos también un segmento, por decirlo así, fijo. No depende de ningún otro elemento. Trazaremos una perpendicular por ese punto. Esta será la primera fase de nuestro dibujo. En la segunda fase dibujaremos aquellos elementos, por decirlo así, fijos, que no dependen de otros. En este caso serán esas dos circunferencias que te remarco, esta de 12 milímetros de radio y esta otra de 21 milímetros de radio. Esos dos elementos no dependen de ningún otro. Pero tenemos otro más. Este segmento que te remarco en color azul de 19 milímetros y del cual conocemos su posición. En azul te marco esa segunda fase. Ya solamente nos quedan dos arcos. Esos que te remarco con la flecha verde. Aquí tienes uno y aquí tienes otro. Como puedes observar, esos dos arcos están condicionados a las posiciones de los elementos de color azul, por lo que, hasta que no tengamos dibujadas las circunferencias y el segmento, nosotros no podemos trazar estos arcos. Los dejaremos para el final. Bueno, pues vamos a comenzar. Empezaremos dibujando esos dos ejes perpendiculares, trazamos una recta horizontal. Se trata de líneas auxiliares las que vamos a trazar ahora. Tú las tienes que hacer muy finitas, largas, sin apretar, que sea fácil borrarlas, que interfiera poco en el dibujo final, pero que te sirvan de ayuda. Vamos a trazar ahora el eje vertical perpendicular, lo podemos hacer con la escuadra, lo podemos hacer con el compás, yo en este caso lo voy a hacer con el compás de una forma muy sencilla. Hacemos centro en cualquier punto de la recta y trazamos un arco. Ahora hacemos centro en cualquier otro punto de la recta, por ejemplo aquí. Llevamos la mina hasta donde queramos, pero observamos que esa recta perpendicular está más bien a la derecha. Vamos a ajustar un poquito. Por ejemplo aquí, desde aquí vamos a trazar un arco que nos corte al anterior en dos puntos. Uniendo esos dos puntos obtendremos el eje perpendicular. Vamos a unir esos dos puntos de corte y ya lo tenemos. Bueno, pues aquí tenemos ese primer esqueleto. Tenemos que trazar también, como hemos visto antes, este segmento de 19 milímetros que se encuentra separado a una distancia de 80 milímetros de ese punto de corte, de ese punto de intersección de los ejes. Sobre el eje horizontal marcamos esa distancia y por ese punto trazaremos una vertical, una perpendicular. Esa distancia la podemos tomar evidentemente con la regla, también con el compás. Tomamos 80 milímetros. Y cuando los tenemos trazamos una marca y por ahí vamos a trazar una perpendicular. En este caso lo vamos a hacer con la escuadra. Tomamos la escuadra, también puedes hacerlo con el cartabón, ajustamos y por aquí vamos a trazar una línea perpendicular. Esta sería nuestra primera fase. Vamos ahora con los elementos fijos, por decirlo así. Las circunferencias y el segmento de 19 los vamos a dibujar de forma definitiva. Comenzamos dibujando esas circunferencias. Empezamos por la que queramos. Voy a empezar por esa que tiene de radio 12 milímetros. Y seguiremos por esa que tiene un radio de 21 milímetros. Y por fin trazamos ese segmento de 19 milímetros. Esta sería la segunda fase. Ya tenemos los elementos fijos, no dependen de ningún otro elemento. Bueno, pues vamos a dibujar esos dos arcos que nos faltan. Esos arcos que tienen como radio 96 y 60 milímetros. No podíamos comenzar con estos arcos porque estos dependen de la posición de otros elementos, de esos elementos que ya hemos dibujado. Ahora ya podemos continuar por cualquiera de los dos. Vamos a continuar, por ejemplo, por ese que tiene como radio 96 milímetros, el arco de la parte de arriba. Ese que te señalo en color verde. En primer lugar, vamos a ver qué condiciones cumple.
Su radio es de 96 milímetros y pasa por este extremo del segmento, por ese punto de ahí. Por ello, para comenzar tenemos que trazar un arco con centro en ese punto y que tenga como amplitud 96 milímetros. Trazamos ese arco. En esta línea auxiliar se encontrarán los centros de las circunferencias que con radio 96 pasan por el punto que hemos señalado. Por otro lado, ese arco es tangente a esta circunferencia que te señalo que tiene como radio 21 milímetros. La circunferencia es interior al arco. Esto es importante porque ahora tenemos que restar esos dos radios. Tenemos que restar 96 y 21. 96 menos 21 es igual a 75. Tenemos que trazar un arco auxiliar cuyo radio mida 75 milímetros. Para proceder hacemos centro en el centro de la circunferencia, tomamos una amplitud de 75 milímetros y trazamos un arco que corta el anterior en un punto. Ese punto de corte es el centro del arco que estamos buscando porque cumple las condiciones que estamos buscando. Vamos a resaltar ese centro con color rojo. Pero todavía no podemos trazar el arco. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer el punto de tangencia. Con una recta auxiliar unimos los centros, prolongamos hasta que nos corta la circunferencia y en el punto de corte obtenemos el punto de tangencia. Lo voy a remarcar con color azul. Ahora ya podemos trazar el arco. Hacemos centro en el punto que hemos encontrado. Llevamos la mina, por ejemplo, al punto de tangencia. Y desde ahí vamos a trazar un arco hasta el extremo del segmento. Ya tenemos ese primer arco, el arco de 96 milímetros de radio. Vamos ahora con el segundo arco, el que tiene 60 milímetros de radio, el que se encuentra en la parte de abajo. En primer lugar te lo voy a señalar. Se trata de este de aquí. Tiene un radio de 60 milímetros. Primera condición. Pasa por el extremo inferior de ese segmento de 19 milímetros. Tenemos que dibujar un arco de 60 milímetros de radio que tenga el centro en ese punto. Hacemos centro en ese punto, tomamos una abertura de 60 milímetros y trazamos un arco. Todas las circunferencias de 60 milímetros de radio que tengan su centro en ese arco pasan por el extremo inferior de ese segmento. Como segunda condición, ese arco es tangente a esa circunferencia de 21 milímetros de radio. Arco y circunferencia son exteriores, importante porque entonces tenemos que sumar los dos radios, 60 más 21. 60 más 21 evidentemente es igual a 81, tenemos que trazar un arco cuyo radio mida 81 milímetros, el centro de la circunferencia. Vamos a dibujarlo. Tomamos el compás, hacemos centro en el centro de la circunferencia, abrimos una amplitud de 81 milímetros y trazamos un arco. Ahí tenemos el centro del arco que estamos buscando. Recuerda, el radio mide 81 milímetros, suma de los otros dos radios. Con color rojo vamos a marcar ese centro. Pero todavía no podemos trazar el arco porque necesitamos conocer el punto de tangencia. Unimos los centros y en el punto de corte con la circunferencia obtenemos ese punto de tangencia que estamos buscando. Te lo voy a remarcar en color azul. Y ahora ya podemos trazar definitivamente ese arco que estamos buscando y habremos terminado. Tomamos el compás, hacemos centro en ese punto que ya hemos buscado, que ya hemos encontrado. Llevamos la mina al punto de tangencia y desde aquí vamos a trazar ese arco definitivo y habremos terminado. Dibujaremos esos ejes de simetría. No olvides marcar los puntos de tangencia. Y aquí tienes el resultado final.